al día con información útil en la voz de los expertos. Hoy, con destacados empresarios, el análisis y visión empresarial del México actual desde el municipio. Iniciamos la presentación de nuestros invitados con el ausente, pero bueno, hoy vamos a iniciar hoy nos acompaña un empresario con una gran trayectoria en el quehacer industrial, hoy gerente de la empresa de apoyo logístico en servicios integrales en movimiento de carga en importación y exportación, el ingeniero Alfonso Castillo, abogado. Asimismo, nos es grato contar con el gerente de la agencia aduanal Interves Lázaro Cárdenas, Raúl Gastón Silva Espinosa de los Monteros. Y a propósito de actividad portuaria, tenemos el gusto de presentar al experto en movimiento de carga en importación y exportación, al ingeniero Raúl Correa Arias, quien escribió una página de la historia del puerto Michoacán, la cual registra como el último mando civil en la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. Es justamente nuestro amigo el ingeniero Raúl Correa Arias. El sector turístico también es una importante fuente de divisas del ramo hotelero. Está con nosotros el empresario Benjamín Rodríguez Álvarez, ingeniero minero-metalúrgico de profesión, y todos los demás. A todos les damos la bienvenida. Bueno, escuchemos la expresión empresarial del municipio portuario de Lázaro Cárdenas. Hoy, permítanme ponerlos, pues, quisiéramos conocer, escucharlos. Vamos a iniciar con la expresión primero que vamos a presentar al ingeniero, ¿cómo se llama? Alfonso. ¿Cómo se llama el ingeniero? Gracias, señor Guido. ¿Cómo se llama nuestro gran amigo? Alfonso Castillo, abogado. Es Alfonso. ¿Por qué? Si me olvidara el nombre de Alfonso, me dio codo, yo creo. Bueno, en fin, pero es un gran amigo. A mí ya se me olvidó el tuyo. Entonces, fíjense, somos muy olvidadizos, pero sí nos acordamos de toda esa gran experiencia que le da al ingeniero el tener ese tino de darle sentido a las empresas en Lázaro Cárdenas y, por supuesto, gran profesionista. Quisiéramos que empezar con el ingeniero, o se volvemos a votación, como quieren empezar. Vamos a darle a escuchar la expresión empresarial del municipio. ¿Cuál es su visión, ingeniero, en esta análisis y expresión empresarial del México actual desde el municipio de Lázaro Cárdenas? Bueno, no sé si están de... Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Se me olvidó. Se me olvidó dar las buenas noches. No, buenas noches a todos, a tu auditorio, por supuesto. Y no sé si estén de acuerdo o cómo nos organizamos. Adelante, ingeniero, no sé. Adelante, ¿sí? Sí. Bueno, hablando de economía, y antes de hablar de Lázaro Cárdenas, yo creo que sería muy interesante revisar exactamente qué está pasando en el entorno mundial y en el entorno del país. Déjame puntualizar de manera breve que, bueno, México ahorita, independientemente de la pandemia, la desaceleración económica que venimos viviendo, prácticamente ahorita ya sabemos que por el tamaño de nuestra economía ocupamos el lugar número 11 dentro de lo que son la Organización Mundial de Comercio, y ahorita el resultado en el 2020 es que estamos cerrando en el lugar número 14. Eso, bueno, es muy significativo, pero también déjame hacer un segundo análisis con esto, ¿no? Con el Producto Interno Bruto. Te diría yo que si bien como el tamaño de economía ocupamos el lugar número 14, a la hora que revisamos el Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país, nos vamos hasta el lugar número 44 de 50. ¿Qué significa, verdad? Que el país no genera la cantidad de riqueza necesaria para distribuir entre sus ciudadanos. Y de ahí nos podemos ir escalando, ya no como país, sino como estados, comenzar a revisar precisamente cuál es la participación de Michoacán con respecto al Producto Interno Bruto.
Y ahí vemos, bueno, desde luego el primer estado, por llamarlo así, pues califica el Distrito Federal, la Ciudad de México, inmediatamente el Estado de México. Terminamos nosotros ya con lo que es Nuevo León, por supuesto, las grandes economías de este país, sigue Jalisco, Veracruz, etcétera. Pero lo que voy es a lo siguiente, Michoacán se va hasta el 15º lugar de 32 entidades federales. Realmente somos el lugar 15. Ya en ese micro, si lo volvemos a hacer más pequeño todavía, revisaríamos que la economía de Lázaro Cárdenas ya como municipio, ¿sí?, ocupa prácticamente el tercer lugar. El primer lugar es Morelia, definitivamente, que aporta un 25% del Producto Interno Bruto del Estado. El segundo lugar es Uruapan, por supuesto. Y en tercer lugar aparece Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas realmente ocupa el tercer lugar con un 11% de contribución al Producto Interno Bruto del Estado de Michoacán. Se ha caído. Sí, sí. Pero, bueno, déjame decirte que ahorita las cifras son las que están disponibles. ¿Sí? No sé si traigan otros datos. Traemos otros datos. No, pero aquí lo importante es mencionar precisamente que si nos seguimos yendo al fondo de nuestra economía, ya como municipio, tenemos que el sector primario de la economía de Lázaro Cárdenas escasamente llega al 1%. El sector secundario, ese sí es muy importante, prácticamente es el 60%, y el terciario es el 40%. Si nos vamos más al fondo de esas cifras, que creo que es lo que es importante para poder discutir acerca de qué se puede hacer en Lázaro Cárdenas, te das cuenta, bueno, el sector primario evidentemente es agricultura, caza, pesca, todo ese tipo de cosas. Está muerto, en Lázaro Cárdenas no existe, lo borramos. El sector secundario, pues, aquí prácticamente tenemos a API, por supuesto, tenemos a Fertinal, ¿sí?, y Arcelor. Ya en el terciario, pues vuelven a repetir prácticamente en ese orden de ideas. Tenemos otra vez básicamente API, Arcelor y Fertinal. ¿Por qué se repite esa figura? Bueno, es muy sencillo, ¿no? O sea, en el sector secundario, ¿sí?, lo que nosotros estamos viendo es que el área de servicios está ocupada prácticamente por transporte, está ocupado básicamente por los servicios de arrendamiento. ¿Qué mayor arrendador en el Lázaro Cárdenas que el API? Es el que genera más ingresos con respecto a la renta de la tierra de API, ¿no? Por supuesto. Entonces, ya ahí nos vamos al tercer sector y te los vuelves a encontrar otra vez. El capital bruto del municipio, ¿sí?, vuelve a ser otra vez Arcelor, sobre todo, y API. Ya Fertinal no pinta mucho. ¿A qué llegamos con todo esto? Bueno, yo llegaría después de un análisis escalonado, que les estaba comentando ahorita, ¿sí?, a que Lázaro Cárdenas, como vocación, ¿sí?, después de ver que tiene el 1%, yo diría que la industria agropecuaria tiene un gran potencial. ¿Por qué? Bueno, tenemos agua, tenemos tierra y tenemos el mercado más grande enfrente de nosotros, independientemente de que tenemos una demanda local interesante para el tamaño de nuestra economía. Y de ahí en fuera, pues tendríamos que fortalecer el sector secundario, porque las grandes inversiones no las puede hacer más que el gobierno federal, API, CFE, Pemex. Ellos son los que realmente hacen esas inversiones. Pero la economía de Lázaro Cárdenas tiene que moverse en el sector primario y en el sector secundario. Ahí es donde está totalmente abandonada la economía, básicamente el campo, con lo que ello conlleva, y tenemos que fortalecer y hacer crecer el sector secundario. Nuestro sector secundario está muy abocado a las empresas terciarias, para no ser redundante, las grandes empresas. Ahí tenemos que enfocar mucho la atención de cómo desarrollar el puerto de Lázaro Cárdenas para tener una economía sustentable. Yo así veo la situación.
Y en ese sentido, contador Gastón, ¿cuál es la percepción de ustedes en el manejo de las cargas? Porque tú, como un importante representante de las agencias que hacen mucho movimiento de las mercancías aquí, de importación y exportación, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay una estabilidad? ¿O les impacta o nos impacta pues mucho la inestabilidad social del Estado? Bueno, antes que nada, buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias, es un honor estar aquí con muy buenos amigos y tan grandes empresarios aquí de Lázaro Cárdenas, representantes de lo que es el vivir y el sentir a Lázaro Cárdenas una vez que uno llega por acá. Yo tengo en mi caso 12 años que llegué y espero estar aquí mucho tiempo más. Tomando en consideración todos los datos que el ingeniero Castillo nos acaba de dar, es muy relevante tu pregunta porque Lázaro Cárdenas como puerto, y aquí no me podrá dejar decir mentiras el ingeniero Correa, tiene un potencial enorme, demasiado enorme. Desgraciadamente Lázaro Cárdenas siempre está en picos de popularidad, vamos a decirle así, con los importadores. ¿Por qué? Porque siempre vamos en una línea ascendente, gracias al trabajo de tanto autoridades, tanto la comunidad portuaria y a los importadores que siempre confían en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos todo para despachar su carga por aquí, rápida, con costos muy bajos en relación a otros puertos. Y siempre pasa algo de manera en el sector social que viene como a desinflar esa situación. Es muy conocido que los problemas sociales que hemos vivido últimamente y que pues fueron del dominio público la semana pasada y el año pasado y el año antepasado, pues vienen y pegan directamente a la comunidad, a los importadores, y les pegan en los costos, ¿no? Como hablábamos en alguna ocasión. Por eso yo digo que no hay que bajar el ánimo, no hay que bajar la intensidad de promover el puerto, porque tenemos mucho potencial, tenemos muchísimo potencial, Carlos. Tenemos enfrente de nosotros un mercado grandísimo, que es el asiático. Tenemos todo el Pacífico hacia Sudamérica y también hacia arriba, hacia Norteamérica, para mandar las cargas de producción agrícola que mencionaba el ingeniero, michoacanas, ahora el aguacate y ahora los demás frutos que se están produciendo en la zona de Morelia, en la zona de la montaña de aquí de Michoacán. Creo que ese es un gran potencial, Carlos. Creo que debemos de ponernos por ahí, echarle muchísimas ganas para seguirle promoviendo y trayendo a los clientes aquí. Y claro, eso va a hacer que la autoridad invierta, que las autoridades portuarias inviertan en infraestructura, y también las empresas privadas empiecen a invertir acá afuera en el puerto, afuera del puerto, en la ciudad, y eso va a generar una derrama económica mucho mayor a la que ya tenemos ahorita gracias a las empresas que han apostado por invertir aquí en Lázaro Cárdenas, como son las terminales portuarias y sobre todo, bueno, la fundidora ArcelorMittal. Eso es lo que te podría decir yo, Carlos. Muy bien, y en ese sentido el sector turístico, los hoteles aquí en Lázaro Cárdenas han estado un poco deprimidos, pero ¿nos puede dar más detalles sobre el comportamiento del flujo de turistas y de empresarios que ocupan este servicio
nos puede dar más información, más detalle cómo ha sido el comportamiento del ingeniero Benjamín, por favor. Bien, Juan Carlos, con mucho gusto. Miren, el sector turístico a partir de marzo del 2019 podría decir que se cayó de tajo. Nos llegó a nosotros un protocolo federal en donde se nos indica que en todos los hoteles se tienen que cerrar restaurantes, se tienen que cerrar salones, alberca, se tiene que cerrar todo lo que ocasione conglomeración. Y se nos permite nada más el 15% de ocupación habitacional. Ese 15% solamente es permitido, según la bitácora, para gente que viene a trabajar al puerto, a Lázaro Cárdenas, a la ciudad, en cuestiones de trabajo, de negocio o de algún o cuestiones mecánicas, en fin, agentes de ventas. En el protocolo se nos indica que no admitamos en lo absoluto a ningún turista. No tuvimos ese problema, naturalmente, porque en marzo del 2019 inmediatamente fue automático el paro nacional del turismo. O sea, de por sí teníamos poca afluencia turística en nuestra región, y ese acabó de matar la poca afluencia que teníamos en aquel tiempo. Y desde entonces sí ha venido recuperándose, pero muy paulatinamente, de tal manera que ahorita, aunque ya se nos da permiso de rentar los salones para eventos masivos, son muy condicionados, de tal manera que prácticamente nuestros clientes se abstienen. Ha habido muy pocos eventos. Entonces, la cuestión turística ha estado muy afectada. Puedo decirles que en ese tiempo se cancelaron prácticamente todas las corridas directas de Morelia hacia Lázaro Cárdenas. No todas, pero la mayor parte. Pero no para ahí todo. Aquí en Lázaro Cárdenas se paraliza absolutamente todo: bares, restaurantes, las enramadas. Yo recuerdo algo pero triste, que llegué a ir a una enramada en donde yo era el único cliente. Mi esposa y yo éramos los únicos clientes. Daba lástima. Y ahorita ya ha cambiado todo un poquitito más, se nos permite más. El protocolo pues ya se quitó. Podemos admitir toda la gente que nosotros queramos, pero pues no, seguimos igual. No hay ha reapuntado el turismo, pero muy paulatinamente. Yo creo que debemos de pensar en proyectos para Lázaro Cárdenas que reactiven el turismo. Uno de ellos puede ser esas carreras de lanchas que había por el río Balsas, que iban hasta Zihuatanejo. Ese debe ser un evento que atraiga turismo. Otro evento que puede traer turismo puede ser el torneo de pez vela, pero que las autoridades locales los ayuden, porque los dejan solos. Y se hace sí, año con año se hace ese torneo, pero es un torneo muy opaco, no tiene ese respaldo ni municipal ni estatal,
prácticamente son los propios pescadores los que llevan a cabo esos torneos. Ahora, yo considero que debemos, la autoridad más bien, debe de resolver el tema de la tercera etapa del malecón. Sería precioso, Lázaro Cárdenas, el que tuviera ese malecón para poder pasear con orgullo a los turistas y atraer mucho turismo. La presa de la Villita también la estamos desperdiciando. De las playas no digo mucho porque las playas sabemos que es un atractivo natural, es un imán, pero tenemos mucho de dónde poder atraer turismo, que pues yo considero que debemos ya sector empezar a trabajar en todos esos proyectos. Correcto, muy bien, porque definitivamente hay mucha tela de donde cortar en ese sentido, pero hoy tenemos muchas limitantes con esto que han manejado, la forma de que han estado manejando esta pandemia, y esta pandemia los gobiernos de los diferentes niveles, por supuesto. No olvidemos que Michoacán está un poquito alejado del nacional y se pelean con el municipal porque son de diferentes corrientes, de diferentes partidos, y no se enfocan en beneficio de sus gobernados como gobierno conjunto. Pero vamos a continuar ahora a escuchar, fíjense, la experiencia de un gran hombre quien trabajó aquí en el puerto en 2 etapas. En la última le tocó dirigir los destinos del puerto, y hoy es él quien fue el último mando civil de la dirección de la administración portuaria, una gente con mucha experiencia, que nos va a enriquecer con su conocimiento, porque realmente el ingeniero tiene mucho que aportarnos en este sentido. ¿Nos puedes decir tú cuál es la experiencia? Tú ya pasaste la historia porque fuiste el último civil en esta época y por tu gran acierto en la dirección durante el tiempo que estuviste, desde el inicio de esta administración nueva en el país, ¿verdad? Por eso queremos conocer tu opinión de cómo vamos a ir allá, sobre el rumbo que debemos tomar. Ok, pues gracias, Carlos, un placer, un gusto enorme estar nuevamente aquí con ustedes, buenos amigos, como ya lo dijeron todos ustedes, ¿verdad? Conocidos no de ahorita, sino de hace muchos años. De hace muchos años aquí hemos tenido oportunidad de conocer, sentir lo que es el puerto de Lázaro Cárdenas. Digo yo, pues sí, tuvimos oportunidad de laborar en 2 ocasiones en la administración portuaria integral aquí, primeramente como gerente de ingeniería ya por los años 2002, 2007, ¿sí? Y esta última etapa pues como director general del puerto, ¿sí? Como bien lo dices, posiblemente la última autoridad civil, ¿verdad? Pero yo todavía me voy más atrás, que es lo que todavía me enriquece, y por eso quiero tanto al puerto, porque me tocó verlo crecer, verlo nacer. Me voy a remontar a los años 80, donde en la presidencia de la República, que en aquel entonces colaboraba yo, ¿verdad? Empezábamos con el desarrollo de los puertos industriales, y Lázaro Cárdenas tenía la bandera precisamente de un puerto industrial, teniendo como empresa ancla lo que era la siderúrgica, la empresa en aquel entonces Sicarza, ¿verdad? Que era la empresa ancla, y así salieron otras empresas que estaban vinculadas con ello, como Productora Mexicana de Tubería, NKS, ¿verdad? Y poco a poco se fue plasmando el desarrollo de un puerto industrial, y es al principio de este siglo donde pues prácticamente le damos la vuelta y empezamos a desarrollar la actividad comercial. ¿Y por qué digo que comercial? Porque es cuando empezamos, ¿verdad? Tenemos la incursión ya de movimientos de carga de otra naturaleza,
los contenedores que no llegaban por aquí. Yo recuerdo en el año 2000, 2002, cuando yo llegué aquí, ¿verdad? Ya como gerente de ingeniería, se movían 0 contenedores, 2002, ¿sí? 0 autos. Cuando salí yo de aquí del puerto, en aquella ocasión, 2007, ya movíamos cerca de el 500,000 de contenedores y movíamos cerca de 150,000 vehículos. Bueno, entonces eso nos permitió precisamente dar un vuelco, un giro, precisamente buscando la integración de la comunidad a las actividades portuarias, ¿sí? En aquel entonces empezamos a plasmar un plan de desarrollo, que sí efectivamente fue lo que tomé yo ahora que regresé por acá, y darle continuidad a lo que habíamos dejado, ¿sí? Un plan maestro de desarrollo portuario en el cual contempláramos, pues, el aprovechamiento del gran potencial territorial que tiene el puerto, ¿sí? No únicamente, como ya lo platicaron aquí, el desarrollar la industria metalmecánica o un derivado de ello, sino ver las diferentes terminales de contenedores que ya estaban establecidas aquí y desarrollar industrias o negocios que fueran en paralelo a ello mismo, ¿sí? La industria automotriz empezó a voltear sus ojos nuevamente aquí a Lázaro Cárdenas. Miles de problemas vivimos, miles de problemas pasamos, que si era un lugar donde se contaminaban los autos, que si no, en fin, hicimos todo lo necesario, ¿verdad?, para demostrar que Lázaro Cárdenas daba oportunidad de todo ello. Y no, tranquilo ahí, precisamente yo platicando con mis superiores allá en Ciudad de México en esta etapa como director, ¿verdad?, pues me decían, tú tienes la mano, el puerto desarrollalo, es un sector comercial, ¿cómo lo pretendes desarrollar? Y ligado a lo que me decía aquí el ingeniero Benjamín, el turismo era un factor importante. Créanmelo que a mí no me gustaba el hecho de llegar al aeropuerto aquí de Lázaro Cárdenas y luego venir con varios empresarios, varias gente que venía a invertir aquí al puerto, a ver el desarrollo, les habían contado. Afortunadamente corríamos con suerte, ¿verdad? Y el piloto siempre entraba del lado de acá de la isla del Cayagal, ¿verdad? Y le daba la vuelta al puerto y decían, ¡qué maravilla de puerto tienen! Bien organizado. El problema era cuando bajábamos al aeropuerto y decían, ¿este es el aeropuerto? Sí, este es el aeropuerto de Lázaro Cárdenas, señores, ¿vale? Y obviamente pues empezaban a preguntar. Aquí yo voy a decir, mi amigo Gastón, ¿verdad? Siempre me decían, oye, ¿cuándo vamos a ir a jugar golf? Un campo de golf, porque era lo primero que nos preguntaban. ¿Dónde podemos, los empresarios, gente de otro nivel, ¿verdad?, que venían pensando en sí hacer su negocio aquí y pues tener un esparcimiento sano, pues todos tenían que recurrir a Iztapa. Decíamos, pero ¿por qué se van a Iztapa? ¿Por qué no podemos tener nosotros aquí un desarrollo turístico también de primer nivel? ¿Sí? Y así empezamos a plasmar dentro de nuestro programa de desarrollo actividades turísticas. Tuvimos encuentros con la gente aquí de la Cámara de Comercio, de Turismo, aquí en Lázaro Cárdenas, aquí en el estado de Michoacán, e inclusive de pláticas que yo llegué a tener con el señor gobernador, ¿verdad? Decíamos, ¿y por qué no desarrollamos también Caleta de Campos turísticamente y comercialmente? ¿Sí? En fin. Yo creo que aquí la localidad ofrece muchas perspectivas, muchas posibilidades de desarrollo. En la materia, como le decía el ingeniero Castillo, el sector primario, oigan, tenemos un potencial aquí alrededor enorme y pues yo empecé a tratar precisamente con un grupo de aguacateros de aquí de la zona de Tacámbaro, de la zona de Uruapan, y créanmelo, yo estaba impresionado porque me decían todos, sí, tú ayúdanos, ponnos aquí, danos las facilidades, acércanos con las líneas navieras, y empezamos a mover el producto vía marítima. ¿Por qué? Porque todo se sigue yendo vía terrestre. Y me decían, es que muchos de nuestros productos van a California, pero salen vía McAllen, Reynosa McAllen. Le digo, oye, es que vas hacia el oriente y luego tienes que cruzar toda la Unión Americana, ¿verdad? Pues, ¿qué posibilidades hay? Pues estuvimos indagando eso. Oiga, hay un potencial tremendo, Carlos, que podemos explotar, y no nada más en el aguacate, los berries, las fresas,
en fin, toda una serie de productos de una producción agropecuaria muy fuerte que hay aquí en la vecindad, aquí de Lázaro Cárdenas, en el propio estado aquí de Michoacán, que debemos de alguna manera captarla, conceptualizarla y decir, va, aquí está el puerto de Lázaro Cárdenas. Yo quiero decir, el puerto de Lázaro Cárdenas mundialmente es conocido, porque muchos me decían, no es cierto, es que el puerto nos hace falta ir a vender el puerto. Tuve oportunidad, como ustedes saben, de hacer un viaje al oriente. Estuve en Japón, siendo el director aquí de la API, ¿verdad? Y sí, estuve en el puerto de Yokohama, estuve en el puerto de Kobe, allá en Japón, ¿verdad? Y me decían allá las autoridades portuarias, sí lo conocemos, tenemos un problema, la cuestión social. Quítanoslos y te enviamos toda la carga por ahí. ¿Ah? Entonces yo creo que hay posibilidades, el puerto promete. Hay una expansión, hay un suficiente territorio e inclusive, repito, dentro de los planes maestros, pues dejé yo ahí, yo no sé si le vayan a dar continuidad o no, espero que así sea, pues desarrollos para ampliar el puerto e inclusive cruzando el río Balsas como una zona de expansión, porque les decía, señores, inclusive lo platicaba yo con las autoridades municipales, organicémonos nuestro plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque la ciudad está creciendo. Por un lado yo tengo aquí a Lázaro Cárdenas, Guacamayas, y me están ponchando. Y por el otro lado se está desarrollando lo que es el área habitacional de Guerrero, Petacalco, Naranjito, Zacatula, y el puerto está en medio. Me van a dejar encerrado. Señores, entonces hay que organizarnos. Precisamente pensamos una nueva alternativa, un nuevo desarrollo carretero, un libramiento, y ahí está plasmado. O sea, el puerto promete, hay posibilidades. Hay muchas posibilidades, por supuesto, para el puerto, pero sí es fundamental esa coordinación con los gobiernos de los tres niveles y principalmente que ya exista un gobierno municipal responsable que le dé justamente un orden a su desarrollo para que no ahorque esas salidas tan importantes de carga que se tienen de entrada y de salida. Pero bueno, permítanme, ahora los he escuchado con mucha atención y los veo muy contentos con esto, pero la verdad es que se tiene que trabajar mucho en muchas áreas, sobre todo en la política, porque la política está ahorcando el puerto. No han dejado que se desarrolle como debería a un buen ritmo. Pero en fin, escuchemos ya que hemos escuchado a los empresarios, ahora permítanme ponerlos en contexto sobre, hay un tema muy importante que me gustaría que pudiéramos verlo con ustedes, platicarlo. A principio de este mes, el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, alertó a los mexicanos sobre el posible impacto a la economía del país y a la competitividad de las empresas con la iniciativa de ley de la energía eléctrica AMLO, de la cual aseguró en conferencia matutina el mandatario nacional que recuperará la empresa eléctrica para los mexicanos. Ahí hay varios aspectos que analizar. Iniciemos con el aspecto económico, luego el ecológico de producción de energía eléctrica con cero energía eólica ni solar, el efecto del monopolio en producción de energía eléctrica para micro, medianas y grandes empresas, por último, el impacto social de este. Con los banqueros, pues, como dueños del dinero, hacen a ustedes, los empresarios, dueños del presente y del futuro de México. Quisiera que nos comentaran cómo ven ustedes este tema de la energía eléctrica que está monopolizando y que, bueno, van a quitarles la posibilidad de los solares. Hay una política muy cerrada. ¿Cómo nos va a impactar aquí? Empezamos con la opinión del ingeniero. Fíjate que, bueno, sí, me interesa mucho el tema, pero déjame puntualizar algo con toda la mesa que creo que es muy importante. Después de escuchar a Gastón y escuchar al ingeniero Correa, no porque estemos mal en lo que estamos diciendo, sino porque tenemos que visualizar. Yo creo que la visión que tienes de lo que es turismo, ingeniero Rodríguez, es muy positiva,
pero eso mismo lo tenemos que hacer. Desafortunadamente, déjame ponerlo en esos términos de infortunio, siempre hemos querido ir atrás de lo que hace el puerto, atrás de lo que hace la siderúrgica. Así hemos crecido. Y la realidad es precisamente que necesitamos crecer en otros aspectos. Como yo les decía, tenemos que fortalecer el sector terciario. Sí, el sector terciario es muy importante. Ahí está el puerto, ahí están los servicios, está el arrendamiento de la tierra, está el transporte, están los agentes aduanales, ¿sí? Están los agentes logísticos. Ahí estamos todos, pero hay que fortalecerlo. Hay mucho más que hacer en el sector primario, ¿sí? Perdón, ingeniero, que andar trayendo las cosas de fuera, hay que generarlo aquí. El punto es ese: si nosotros logramos generar la riqueza en nuestra tierra, en nuestro entorno, en nuestro municipio, realmente vamos a poder sacar un Lázaro distinto adelante, ¿sí? No porque esté mal, déjame volverlo a decir, no porque esté mal. Las empresas anclas son la base de este puerto, han sido y serán la base de este puerto. Pero si nosotros queremos desarrollar una economía sana, tenemos que pensar en el turismo, tenemos que pensar en el campo, sobre todo en el campo. Cuando yo le estaba diciendo el análisis de cuáles son los estados, ¿sí?, que generan más riqueza para nuestro país, evidentemente, bueno, hablas de la Ciudad de México, que, bueno, digo, ni discutir simplemente por el tamaño de pastel que tiene, ¿no? ¿Sí? Pero si tú comienzas a bajar, dejas la industria del Estado de México, dejas la industria de Nuevo León y te vas a te vas a estados cuyo desarrollo está basado precisamente en el sector primario, en el campo. Y ahí está Jalisco, y ahí está Veracruz, que ni siquiera, ¿sí?, tocan, vamos a decir, en el sentido de Veracruz, por ejemplo, el sector petrolero. No. Su pura economía primaria del sector primario las hace ser ricas en la participación del Producto Interno de este país. Y si nosotros queremos, bajando ese ejemplo al municipio, desarrollar otro tipo de economía, tenemos que voltear el sector primario. Ahorita hablas de políticas. Bueno, necesitamos una política de Estado, una política de municipio, ¿sí?, en la que nos enfoquemos al sector primario. Tenemos un gran campo, totalmente, ahí hay muchas razones, podemos ser un tema totalmente aparte de análisis, pero tenemos un campo que está totalmente subexplotado. Como lo dice Gastón, el mercado más grande del mundo está del otro lado del océano, se llama China, y China se va a comer lo que produzcamos. Pero no, traigámoslo de fuera, claro, porque tiene que crecer el puerto, nuestro sector terciario, pero el sector primario, otra vez, yo insisto, ahí lo tenemos, hay que organizarlo, ¿sí? Y ya con la organización pongámonos a producir, porque lo que más sobra aquí es mercado, con la facilidad del puerto, que es algo que no tienen prácticamente muy pocos estados, ¿sí? La conectividad que tiene Lázaro Cárdenas con la cuenca del Pacífico es la llave para que nosotros podamos desarrollar tranquilamente nuestro sector primario. Y fortalecemos el terciario, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, perdón por... Y el impacto pues, de la estatización de la energía eléctrica... Sí, ahí voy. Hablando de... Oye, por cierto... Importante. No, lo que pasa es que yo creo que durante muchos años nos quedamos visualizando la acelera, el puerto, la acelera, el puerto, ya hasta el final ya ni pinta. Pero de ahí no queremos salir, y lo que necesitamos es salir. Bueno, sí, el sector eléctrico. Sí, pero estamos frente a un gran problema porque se estatiza el sector eléctrico. Sí, bueno, déjame, a mí me gusta mucho revisar el preámbulo histórico de cómo se vienen dando las cosas. El gran debacle, déjame decirlo en esos términos, del sector eléctrico, pues empieza prácticamente en el 2020. Si hacemos un poco de memoria, recordarás que en abril surge el primer ataque contra la iniciativa privada en el sector eléctrico, ¿sí? Con la pandemia y demás se detienen todas las inversiones que se tenían previstas, ¿sí?
¿sí? Inversión privada, por supuesto, de otros países y local también, en generación sobre todo de energía limpia. Ese era el futuro, es el futuro, la energía limpia. Ahí sufre el primer descalabro y de ahí se viene en cadena el de mayo, ¿sí? En el de mayo, donde el gobierno abiertamente dice que va a recuperar tanto la industria energética del petróleo como evidentemente la eléctrica. Y limita totalmente, ¿sí?, la inversión extranjera. Queremos a Pemex y a CFE como parte de México, pero no como parte de México, como parte del gobierno únicamente. Se cierra también a la iniciativa privada de inversión. Y luego viene junio. Junio se pone todavía peor, porque junio, la industria que en ese momento existía, la industria energética privada que en ese momento existía, que ya estaba generando energías limpias, le subes números más, números menos. Le subes aproximadamente el costo de porteo, o sea, el costo de transmitir la energía al usuario, ¿sí? Se lo pone 700% más caro. Yo no sé si estaba bien calculado como se había hecho al principio. Lo que sí sé es que ese 700% dejó al mercado, a la iniciativa privada, fuera de mercado, totalmente fuera de mercado. Hoy eso está en tribunales. Hoy no sabemos qué va a pasar. 2021 va a ser un año muy interesante porque todo está en tribunales. Habrá que ver. Y ahí sí me voy de bruces sobre lo político. ¿Por qué habrá que ver? Yo creo que va a ser muy importante lo que pase en el Congreso, cómo quede constituido el Congreso, la Cámara de Diputados, en el 2028. Dependiendo de eso vamos a poder visualizar qué va a pasar, ¿sí?, con la energía eléctrica en este país. Pero el problema es que el gobierno, la administración actual, federal, está adelantándose antes de que vaya cualquier cambio. Y es ahí donde está el riesgo. No, permíteme aquí irme un poquito más a detalle. Sí hay riesgo definitivamente, pero tú no puedes olvidar que estamos metidos ahorita en un tratado comercial con Canadá, con Estados Unidos. Y que hay muchas inversiones de Estados Unidos y Canadá en ese sector, en este país, no solo en el eléctrico, sino también en el sector petrolero, ¿sí? Y además de que tienen intereses como industria, como industriales aquí, nosotros tenemos tratados internacionales firmados, el Acuerdo de París, para generar con fechas fatales el cambio energético de nuestro país de combustibles fósiles a energías limpias. No podemos, y ahorita el público hablando de nuestro pueblo, ¿sí?, está observando qué va a pasar. Es incierto. Los inversores no quieren ponerle un peso a esto, no saben qué va a pasar. Y los que ya están metidos tratan de encontrar una salida porque se quedaron atorados. Estamos retrocediendo de una manera escandalosa a los años 30 con Lázaro Cárdenas, él privatizó la industria petrolera, ¿verdad?, pero tratando de volver a ese tema. Estamos retrasando también a la 1900, finales de los 50, 60, con Adolfo López Mateos, privatizando la energía eléctrica. ¿Sí? No vamos a avanzar. La energía eléctrica en este país es de las más caras del mundo, pero además tiene serias deformaciones. Somos el único país donde es más cara la energía eléctrica para producir que la de la casa, que la de los hogares. En ningún lugar del mundo se maneja así. La energía eléctrica más cara es la de los hogares, en cualquier parte del mundo. La Organización Mundial del Comercio, chequen los números, eso es lo que te dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que darle competitividad a tu industria. Y aquí no, aquí está grabada para que le bajemos la energía al pueblo, a la población. No digo que esté mal, digo que está desproporcionado, no sé si. Precisamente por ahí es que estamos poniendo sobre la mesa el tema, porque alcanzamos a visualizar un retroceso y además es una postura presidencial de tal suerte que adelanta su propuesta a fin de que salga antes inclusive de las elecciones.
No. antes de la renovación, pues está utilizando lo suyo, la preferencia. Y eso es el riesgo. Es por eso que quisiéramos ver, ustedes que son hombres de industria, que son unos visionarios en estos temas, qué es lo que está sucediendo. Estamos en un gran riesgo, económico con esta producción de la energía y la privatización de ella prácticamente, estatizar la energía. Déjame. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el riesgo que tenemos? A ver. Mira, para dejar que mis compañeros te den su punto de vista, nomás déjame decirte una cosa. Hay un tema que no puedes dejar de lado. La industria paraestatal como tal, CFE, Pemex, para ponerlo en eso. Bueno, para empezar, son las últimas industrias productivas, son los últimos vestigios productivos del sector estatal. O sea, no tiene más. Pero además tenemos todos los vicios metidos ahí. Corrupción, equipo obsoleto. Eso te lleva directo contra los costos. Pero además vamos contra el avance tecnológico. Vamos en sentido contrario a lo que está haciendo el mundo. Tecnológicamente nuestros equipos ya están acabados. Necesitaríamos renovar toda esa planta. Pero además no tienes para qué renovarla cuando la industria de combustibles fósiles va de salida. Cuando la industria de generación de energía eléctrica, combustibles fósiles, va de salida. O sea, estamos actuando al revés. Yo hasta ahí te dejo el tema. Yo como empresario que veo, yo simplemente veo que vamos contra una pared. ¿Sí? ¿Por qué una pared? No podemos tener una industria competitiva cuando vamos a tener los famosos impuestos verdes de que, sigues contaminando el mundo, perfecto. Cárgale a la producción de México un X porcentaje por eso, ¿verdad? O sea, el mundo nos va a parar, no solamente Canadá y Estados Unidos, el mundo nos va a parar económicamente y eso va a cambiar todo. De hecho, ya estamos parados, pero justamente queremos dar a conocer la opinión de Gastón, porque ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que sucede con este tema? También se paralizan la comercialización internacional en los puertos. ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, Carlos, yo opino que es algo muy obvio lo que está sucediendo, es algo demasiado transparente. Los intereses políticos son los que se están manejando y se están moviendo ahorita. Si te vas a los números, el producir energía limpia es mucho más barata que la energía que se está produciendo ahorita. Y si lo piensas como empresario o simplemente como comerciante, aunque tengas un comercio muy pequeño, pues tú buscas el producto más barato para tener una utilidad más grande, una ganancia más grande y que tengas mucho más capital para invertir, para renovar tu equipo, para darles prestaciones a tu personal. Y eso es lo que yo siento que está pasando aquí, que es demasiado obvio el ver que el que produce, comprarle yo tengo un muy buen amigo que me explicaba hace algún tiempo los costos acerca de la energía solar, la energía, el aire, son gratis, el aire y el sol es gratis, ¿sí? O sea, desde ahí partamos. Dale, dice que no. Entonces, si tú le vas a comprar energía al que te produce más barata, pues te va a dejar más utilidad. Es algo... Y entonces vas a tener unas finanzas más sanas en tu empresa. Creo que le estamos dando un tema político a esto y sí tienes toda la razón. Los intereses que se están manejando son demasiado obvios. Y bueno, hay que pasar esta temporada, hay que pensar bien cómo se va a decidir a la hora de llegar ahí al voto para pensar en todo esto. Y en lo que respecta al puerto, yo nomás quería decirte algo. En la frontera con Estados Unidos es muy obvio el tema de que ahí están las empresas pegadas a la frontera porque tienen el mercado más grande a unos pasos. Aquí nosotros tenemos el mercado más grande también en una frontera, pero es de agua. El chiste es invertir aquí. ¿Cómo vamos a invertir aquí y producir aquí, como decía el ingeniero, el producto para poderlo vender a los mercados?
pues animando, y hay que empezar, ahora sí que válgame la expresión, vamos empezando por el principio, y es trayendo a los inversionistas a que puedan producir aquí, a que puedan invertir aquí, que tener más servicios afuera del puerto, centros de distribución para las grandes empresas, como aquí tenemos acceso a una región muy del sur del país, renovando las carreteras hacia Guatemala, para todo lo que es Oaxaca, todo lo que es Chiapas, podemos tener el acceso a todo ese mercado, y con eso, si la autoridad pudiera pensar, y como dice el ingeniero, ver lo que va a suceder en unos años, tendríamos que estar pensando ya en eso, en ver cómo invitar al inversionista extranjero a que venga y se ponga aquí en la frontera, porque los costos son muy baratos desde aquí. Imagínate las empresas que están en Monterrey. Yo tengo la oportunidad de atender a muchas empresas que están en Monterrey, que están en Reynosa, que están en Saltillo. El flete para llevar todos sus productos para allá, pues es grande, y luego vienen de regreso para volverlo a regresar y distribuir a muchos lados del mundo. Si tenemos aquí ese tipo de inversiones y podemos convencerlos, enamorarlos de que aquí tenemos esto. ¿Qué ha hecho Manzanillo? Manzanillo tiene muchísimos servicios ahí pegados al puerto. La mayor competencia del puerto son los servicios que están afuera para el puerto. Aquí no. Aquí el puerto no tiene una competencia en servicios afuera más que de transportistas y alguna que otra bodega o patio de contenedores, pero es para servicios a los transportistas básicamente. Creo que por ahí debemos de iniciar. Carlos, perdón que me haya desviado un poquito del tema. Está muy bien, Gastón. Fíjate que es muy importante lo que acabas de comentar, y también es importante que nos pueda dar su opinión el ingeniero Vitamí en relación a este impacto a la industria hotelera, porque el que les retiren la posibilidad de usar energía solar para sus servicios turísticos en hotelería, pues va a impactar económicamente mucho el sector. Claro, definitivamente, Juan Carlos. Mira, en lo que es, se nos han ofrecido muy buenos proyectos para nosotros tener ese servicio de la energía a través de celdas solares, y sería muy ventajoso, pero ahora con esta nueva modalidad que ha implementado Comisión Federal de Electricidad, nos hemos detenido. Queremos más claridad en este asunto, porque a pesar de que son proyectos chicos, también nos afecta. No es tan sencillo. Esto es a nivel nacional. Y dijo algo muy cierto el ingeniero Alfonso con respecto a que si el Congreso sigue en la posición en que está, si no ganamos espacios ahí para que haya, para que no sea el Congreso el que defina que sigue esta situación, vamos a estar muy mal. Vamos a estar muy mal, porque la energía va a continuar con combustibles fósiles. Vamos a contaminar. Hace algunos años nos visitó una comisión de inversionistas chinos que nos mandó los señores embajadores, el señor embajador de aquí de China en México. Nos mandó una comisión. Querían invertir precisamente en celdas solares, y ellos ya se nos adelantan. Ellos ya tienen inclusive el lugar donde quieren poner esas celdas, pero un proyecto muy ambicioso, aquí por Las Cañas. A mí hasta se me hizo raro, nunca hemos pensado en Las Cañas. Pensamos nada más de los asaltantes. Sí. De Las Cañas, ¿verdad? Y yo todavía tengo amistad con uno de ellos, que por cierto es noruego, ni es chino, es noruego, y habla muy bien español. Chino, naturalmente, inglés también. Entonces, él me dice, oye,
Me habló hace poquito más de un año. Dice, oye, pues qué bueno que mi grupo no invirtió allá. Dice, con esta nueva modalidad en Comisión Federal de Electricidad, pues nos hubiera dado en la torre. Dice, porque nuestra inversión era una inversión muy fuerte, pero muy fuerte. No sé de qué tantos kilómetros cuadrados hablaban ellos de poner celdas, no continuas, sino sectorizada. Sectorizada. Y finalmente no se puso nada. Ellos querían combinar con inversión aquí en Lázaro Cárdenas, en 200 hectáreas que tiene el puerto, no el puerto, el gobierno del estado, aquí en lo que tú conoces como Frente Urbano Turístico. Son aproximadamente 200 hectáreas que tiene el gobierno del estado ahí. Querían ver un proyecto, ellos tenían un proyecto muy bonito, vinieron a ver la tierra, la tierra les gustó mucho. Sin embargo, bueno, pues no se llegó a nada. Posiblemente la negociación con el gobierno del estado no fue favorable, porque el gobierno del estado tenía otras ideas en ese tiempo de lo que era un frente urbano turístico, y después de que ese frente urbano turístico no se hizo, tenían la idea de lo que fue un proyecto muy soñado, que fue la zona económica especial. Y bueno, lo demás pues ya lo conocemos. Finalmente la zona económica especial se queda atorada, y vamos a esperar, ojalá ese proyecto se continúe. Si es con otro nombre no importa, pero podría ser una base de una economía muy exponencial para nuestra región. Sí, muy bien. Ingeniero Correa, usted que conoce el alma de la administración portuaria, ahí hay celdas que trabajan con células solares, entonces ahí va un gran problema. Si le dan para adelante esto que está pensando esta administración. No, yo creo que no, es diferente. ¿Por qué? Porque lo único que se estaba haciendo ahí, que se sigue haciendo ahí en la API, es estamos utilizando fotoceldas para producir generarnos nosotros nuestra energía, pero de acuerdo a la disposición que la Comisión Federal de Electricidad nos da. ¿Sí? Nosotros seguimos consumiendo acá con la Comisión Federal de Electricidad, y un pequeño porcentaje de la generación de la energía la tenemos a través de fotoceldas. ¿Sí? Lo ideal, como decía yo, oye, ¿por qué no aprovechamos aquí el alto grado que tenemos de insolación aquí, ¿verdad? De luz solar, ¿verdad? Para captar nuestra energía. No podemos, porque efectivamente la Comisión Federal regula toda esa situación, ¿vale? Pero ven, sí se reflejaba efectivamente en los costos. En los costos sí se refleja, aunque luego les decía yo a mi gente, les decía, bueno, a ver, tú me estás diciendo que tenemos tantas fotoceldas, tenemos tanto consumo, y de energía eléctrica me siguen llegando los recibos así, casi a la par, como si yo no tuviera la posibilidad de utilizar la energía solar. No, es que son los costos de producción de las fotoceldas. Bueno, estoy enamorado, ¿no? Porque por un lado compro fotoceldas diciendo voy a economizar, pero las fotoceldas me cuestan, ¿vale? El mantenimiento. Estamos iniciando, yo estoy de acuerdo, estamos iniciando con esa tecnología, tenemos que aprender, y con el paso del tiempo tendrá que ser mucho más económica. Sí, tendrá que ser de verdad una energía económica, y obviamente, como estamos aquí platicando, limpia. ¿Sí? Entonces, pues son de los aspectos que tenemos que ir aprendiendo. Sí, estamos en una posición geográfica, y no nada más voy a decir Lázaro Cárdenas, comentaban ahí Las Cañas. Bueno, pues sí sabemos que Las Cañas es una zona difícil, es una zona árida, ¿sí? Y lo sabemos por qué. Tenemos los vientos que soplan húmedos acá del Pacífico, pues chocan con la cordillera aquí que tenemos, ¿verdad? Y obviamente todo lo que tenemos allá atrás de la cordillera,
pues son vientos cálidos y nos genera una zona desértica, como lo tenemos ahí en las Cañas, donde pues la temperatura media sabemos que anda del orden de los 39, 40 grados, ¿no? Y una insolación tremenda ahí. Entonces es un sitio ideal para aprovechar precisamente tomar la radiación solar. Pero volteando los ojos y siguiendo acá con la energía limpia, aquí también tenemos muchas posibilidades. La generación de energía a través del uso de la marea astronómica o el oleaje. Y es una energía, como yo les digo, ¿verdad? Les decía yo a mis alumnos, porque muchos años fui también docente, catedrático allá en la UNAM, ¿verdad? En la materia de puertos. Y les decía, bueno, es una energía que los 365 días del año, las 24 horas del día, ahí no se va a poner en huelga, no va a decir ya no hay oleaje, no hay mareas, no. Lo tenemos ahí, hay que aprovecharla. Y sí, teníamos aquí un proyecto, y cuando yo llegué había la posibilidad de instalar plantas generadoras de energía a través del movimiento de las olas. No se dio por X o Y situación, sin embargo, yo creo que es un potencial muy grande que debemos aprovechar todos los que vivimos aquí en la costa. Es una energía limpia y ahí va a estar por siempre, no se nos va a ir. El día que eso se acabe es porque el mundo se acabó ya, ¿verdad? Pero, bueno, pues eso habrá que ver, como están comentando, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué hay, qué se va a decir en esta nueva administración, en esta nueva política que se nos avecina, estas elecciones, y qué derrotero va a tomar la ley eléctrica, ¿no? Claro, porque ahorita estamos en una bisagra. Sí, adelante. Sí, no, fíjate que me acordé de algo muy importante que quiero compartir, y es de este tema. En una ocasión estuve en Dinamarca en un hotel muy bonito y ellos tenían su propia torre eólica. Ahí en Dinamarca, en Copenhague, todo el tiempo hay viento. Y me decían, no, si acaso llegamos a tener una quietud, automáticamente entra una máquina diésel generadora de energía y no se interrumpe el servicio eléctrico. Dice, pero casi nunca lo usamos. Todo el tiempo tenemos aire y nuestra energía es gratis. Déjame puntualizar. No, es muy interesante la forma de pensar. Piensan muy distinto. Sí. ¿Sabes aquí cuál es la perversión que tiene nuestro gobierno? ¿Sí? Es muy fácil. O sea, ¿qué te dijo? No hay confiabilidad del sistema eléctrico porque la energía limpia entra y sale pues con la luz solar, con la capacidad que tienes de los vientos. Entonces, tienes razón. Lo que no se vale es que te diga, ¿sabes qué? Al revés de como te lo hacen ahí en Copenhague. ¿Sí? Ahí te dice, ¿sabes qué? O consumes la energía eléctrica de CFE o en los picos de tu demanda o cuando tengas días nublados, bla, 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 bla. No hay energía eléctrica. Entonces te quedas amarrado en manos. Bueno, pero estos resolvieron ese asunto. Bueno, no sé, ellos, su planta de diésel, automáticamente entra cuando no hay viento y tienen luz. Sí, pero tenemos que pensarlo. Eso lo puedes hacer, todos lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, en el hotel, cuando tienes un problema de falla de luz, entra a tu planta, pero no pones el hotel al 100% de consumo de energía. No lo haces. Carlos, yo creo que también tenemos que pensar que, las energías limpias, todo lo que hemos hablado, pero les va a afectar a las empresas que ya invirtieron, que pusieron sus plantas de generadoras de energía para estar laborando en todo el país con sus locales comerciales, como es Walmart, como es Oxxo, como es algunas otras empresas que pusieron sus plantas de generación de energía en el sur del país, y con eso es más productivo o es más rentable el estar en todo el país consumiendo la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, y le están cobrando como decía el ingeniero Raúl, les están cobrando una cuota de recuperación o de mantenimiento por trasladar la energía a sus porteos. Sí. Es una especie de te alimento y después yo agarro por acá, ¿sí? Ahí va a ser un costo para las empresas y sobre todo para la inversión extranjera
terrible que no hemos estado viendo, no estamos viendo que se está afectando a las empresas que están generando muchísimo trabajo en el país y que los están corriendo con este tipo de políticas sociales y de políticas de gobierno. Acabamos de saber también que hay una empresa de cine que va a tronar o que ya quebró, se declaró en quiebra, y también son millones de pesos lo que se están perdiendo y millones de, no sé si millones, miles y miles de trabajos. Y eso es lo que no se está viendo, como decía el ingeniero, no se está viendo el después de tomar mi decisión. Ahorita tomo una decisión que me va a lo mejor dar un premio pronto, aquí en unos meses, pero después de esto, a ver cómo le hacemos para recuperar todo lo que se perdió. Y en medio de una gran pandemia, aparte de todo, en medio de una gran pandemia que también está generando un gran daño a la economía del país. Y con eso, en vez de estar pensando en políticas para generar, para ayudar, para fomentar el beneficio del empresario, del inversionista, estás espantándolo, como decía ahorita el ingeniero Benjamín. Nadie quiere venir. Yo tengo clientes que están en Inglaterra o que están en Hong Kong, que me han dicho, ¿cómo está por allá el asunto? ¿Cómo está ahorita para invertir? Y les tengo que ser muy honestos. Sí, pues vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero investigan un poquito con sus embajadas y les dicen, espérame, ahorita no es buen momento. Y así estamos, ¿no? A menos que hayas construido un aeropuerto, ¿no? No, déjame darles un dato. Ahorita con lo que dijo Gastón, déjame poner un dato en la mesa que es muy interesante. Estás hablando del futuro, pero si revisamos el presente, la serie de medidas que están tomando ahorita, que se están discutiendo, que están en juicio, nos van a costar como país más de 44 mil millones de dólares y aproximadamente 80 mil empleos directos perdidos, nada más con el hecho de haber detenido lo que ya está funcionando. Sí. Imagina qué tamaño son las pérdidas que trae el país. 14% del Producto Interno Bruto se va a caer ahí. Esa es la estimación que tiene. Sí. Bueno, Los costos son espantosos. En un momento crítico en nuestro país, ¿no? Por la situación política. Claro. Porque prometen unas cosas y hacen otras y nos ponen en riesgo a todos los sectores. Y es justamente lo que tratábamos de ver, cómo está comportándose la economía, los dueños del dinero, los empresarios como ustedes, cómo los están tratando en este evidente cambio progresivo, o no sé cómo lo ven ustedes, de sistema, ¿verdad? Pero bueno, creo que los banqueros se les conoce como el dueño del dinero, y a ustedes, los empresarios, como dueños del presente y del futuro de nuestro México. Y muchas gracias por compartir su visión del México real, porque no tenemos más que buscar. Y yo les agradezco. Si quieren una ronda de conclusiones que pasemos con el ingeniero. Bueno, a los que te podré decir ya para concluir el temas muy interesantes, muy apasionados que estemos aquí discutiendo, ¿sí? Cada uno de nosotros de acuerdo a la actividad que hemos desarrollado, que venimos desarrollando, ¿verdad? Bueno, en mi caso, pues únicamente ya como consultor, pero bueno, aprovechando lo que aprendí dentro de lo que es las vivencias aquí de desarrollo del puerto. Sí, yo insisto, el puerto tiene potencial. Y sí, coincido con el ingeniero Alfonso, ¿verdad? Sí, el sector primario es importante, hay que traerlos, pero también hay que educarlos y hay que enseñarles que el producto lo puedo transformar y tiene un valor agregado mucho mayor. Y eso lo puedo hacer aquí en el puerto, porque si bien me interrumpieron lo que eran las zonas económicas especiales, pero tengo los recintos fiscalizados especiales, donde puedo yo hacer la misma actividad, y eso es lo que pretendíamos hacer ahí en los terrenos del puerto. Inclusive, ustedes recordarán, yo lo llegué a platicar, estaba yo detrás del gobierno del estado aquí de Michoacán para que la isla de La Palma pasara a ser parte del territorio de API.
y poder desarrollar ahí zonas especiales, zonas económicas especiales, ¿sí? Para que seguir precisamente desarrollando el puerto, traer inversiones, ahora sí que se fungiera como un puerto industrial donde recibo la materia prima, ahí mismo la proceso y va para afuera, o bien la comercializo internamente. ¿Sí? Productos agropecuarios, metal, industria metal mecánica, etcétera, pero todo dentro de esta frontera, como ustedes atinadamente lo llamaron. Textiles, creo que tenía. Exactamente, así era. Así era. Sí. Bien, pues qué bueno que el ingeniero Correa mencionó la isla de La Palma. El gobierno del estado la donó a Sedatu con el fin de hacer el proyecto ese de las zonas económicas especiales. Ahora yo creo que es momento en que si no hubo esas zonas económicas especiales, pues de que se regrese y bueno, el gobierno del estado puede hacer otros proyectos, una zona franca. Una zona industrial franca, con la misma idea que se tenía con la zona económica especial. Eso es lo que yo considero. Ojalá y se nos haga. Muy bien, atrapados pues estamos, Gastón. Bueno, hay que ser optimistas antes que nada, ¿no? Yo pienso que tenemos todo en las manos para fomentar el crecimiento de Lázaro Cárdenas. Hasta el día de hoy vemos que los importadores siguen confiando, siguen poniendo su confianza en nosotros para llegar por este puerto. Hay algunos que sí se han ido hacia Manzanillo y se han ido a otros puertos o otras opciones, pero la mayoría sigue pasando por aquí. Y creo que la comunidad portuaria nunca escatima en el esfuerzo para traer y seguir trayendo la inversión. Vamos bien, yo estoy viendo mis números en enero, veo los números del puerto de enero, se esperaba una caída mucho peor, estamos dentro de los parámetros que habíamos pensado que íbamos a estar ahorita en enero, vamos bien. Y vamos a darle, ten la confianza de decirle a los importadores que tengan la confianza de usar este puerto. Tenemos todo para darles el mejor servicio y sobre todo, como le digo a la gente que trabaja y colabora conmigo, servicio de calidad. Aquí ya no lo que más ofrecemos es eso, servicio con calidad y sobre todo aprovechando este gran puerto, Carlos. Creo que hay que pensar en eso, hay que ser optimistas y bueno, también hay que razonar mucho a dónde queremos que vaya el país en estas próximas votaciones. Excelente, eso es una cosa muy importante, el rumbo que podemos darle si realmente tomamos la decisión correcta en las próximas elecciones. Ahora queremos conocer las conclusiones del ingeniero. Bueno, voy a cerrar la reunión con un chiste. No, déjame darte las conclusiones. Mis conclusiones en este sentido, estoy de acuerdo, hay que ver las cosas con optimismo, pero tenemos que construir el futuro. No lo podemos seguir esperando. Si seguimos esperando el futuro, estamos viendo las consecuencias. Tenemos que construirlo, políticamente desde luego. Déjame redundar en algo que todos ustedes saben, pero a lo mejor la mayoría de la gente de nuestro pueblo no lo sabe. Lázaro Cárdenas, yo creo que no hay un lugar más estudiado, ¿sí?, en todo México y en muchas partes del mundo que Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas ha sido un gran laboratorio, ¿sí? Nos encontramos hoy calificados como una sociedad que no tiene, no tiene viabilidad, ni ecológicamente ni económicamente. Es el momento de dar un golpe de timón importante, habría que verlo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo más importante, lo fundamental, el fundamento de todo es que necesitamos planear. Como dijo el ingeniero, él dejó un plan, aquí ha habido planes, idas y venidas, pero desafortunadamente lo cierran y terminan guardados en un escritorio, ¿sí?
necesitamos un verdadero plan de todo lo que sería la reordenación urbana, que no significa la ciudad, significa todo el estado, significa diversificar la industria, significa volvernos un medio sustentable, terminar con todos los problemas y con toda la contaminación y con todos los mantos acuíferos que estamos acabando. Necesitamos revertir un proceso que lleva muchos años fuera de control, y en lo que los políticos lo único que hacen es voltear la cara para otro lado, no les interesa realmente. O sea, nosotros que estamos aquí, nosotros que tenemos patrimonio aquí, tenemos que pensar precisamente que queremos una sociedad sustentable, ecológicamente, económicamente, socialmente. Tocamos un tema del principio, tú lo tocaste, que dijiste, el problema social que nos afecta a todos, no se va a resolver hasta que resuelvas el problema económico. Y el problema económico, que era lo que nos traía en la mesa, que fue el primer tema que pusiste, ¿sí? Lo vamos a resolver creciendo. Uh-huh. ¿Sí? Ahora tú querías saber cómo nos sentimos los empresarios. Déjame decirte que los empresarios dormimos como bebés. Despertamos cada 3 horas llorando. Muy bien. Pues a los banqueros se les conoce como dueños del dinero. A ustedes, los empresarios, dueños del presente y futuro de México. Muchas gracias por compartir con nosotros su visión del México real. Gracias, Carlos. Buenas noches a tu audiencia Agradecemos. también por soportarnos. Agradecemos esta invitación, efectivamente. No, pues yo está muy agradecido con ustedes, y a la audiencia les agradecemos el favor de acompañarnos en este nuevo canal de comunicación, y los invitamos al conversatorio político con precandidatos o aspirantes a candidatos por la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, mañana en punto de las 9, en esta misma línea editorial, TV Noticias LZC. Soy Carlos Juan Méndez. Hasta la próxima.